¿Es posible ver a Bitcoin en torno a $10,000 en ese mercado bajista? Hoy quisiera compartir con ustedes algunas correlaciones de mercado y también algunos datos estadísticos de lo que tendría que ocurrir para ver un verdadero crash en Bitcoin. Comenzamos. Me gustaría comenzar hablando de la correlación de los mercados. Es necesario tener este concepto muy en mente, ya que los mercados tienden a estar conectados unos con otros y por lo tanto cuando unos bajan, otros suben. Por esta razón podemos identificar dos tipos de correlaciones. Están las correlaciones positivas y también las correlaciones negativas. Una correlación de mercado positiva es cuando dos activos se mueven en la misma dirección en una determinada situación de mercado. Estamos viendo en pantalla al par euro-dólar en términos diarios y aquí abajo tengo a la libra esterlina con el dólar. Notaremos que ambas gráficas en términos diarios son bajistas y que casi respetan el mismo comportamiento. Aquí estamos ante una situación de una correlación positiva. Ambas gráficas se mueven en la misma dirección y bueno, más que las gráficas, los activos que están representando. También vemos otro ejemplo de correlación positiva en el par dólar-yen japonés y también en el dólar con el franco suizo. Cuando dólar-yen japonés sube, también vemos replicado esto en el dólar con el franco suizo. Entonces tenemos dos ejemplos de correlaciones positivas. Sin embargo, una correlación negativa en los mercados es cuando comparamos al euro dólar en términos diarios con el comportamiento del dólar y el franco suizo. Notarás que la gráfica del euro dólar es bajista, mientras que la gráfica del dólar con el franco suizo es alcista. Por lo tanto, estamos ante dos activos que tienen una correlación completamente negativa. Esto aplica igualmente en el mundo de las acciones, de las materias primas, de todo lo que nosotros nos imaginemos. Siempre vamos a encontrar esta clase de correlaciones. Y una correlación que es muy conocida y muy citada durante los últimos años es la de las criptomonedas con el mundo de las acciones. La gente se ha preguntado con qué velocidad se mueven las criptos y también las acciones, si las acciones suben o bajan, qué está pasando en las criptos. Y digamos que los últimos 5 años nos han dejado algo de estadística. Y esa estadística nos dice que tanto las acciones con las criptomonedas se comportan de forma similar. Yo entiendo que nos gustaría que se tratara de unos mercados independientes donde cada uno fuera por su línea. Sin embargo, aquí ustedes pueden apreciar dos gráficas que tengo en pantalla. En la parte superior tengo al Standard & Poor's 500, que este es uno de los índices más importantes de los Estados Unidos. Es el que reúne a las 500 compañías con mayor capitalización de mercado. Aquí vas a encontrar a Apple, a Microsoft, Alphabet, entre otras conocidas, Netflix, etc. Y en la parte inferior vas a encontrar a Bitcoin. Ambas en la misma temporalidad, reuniendo datos desde el año 2017 para darnos una idea. Y creo que podemos ver simplemente así a primera vista, ¿no?, que el comportamiento de ambas gráficas ciertamente es muy similar. Así que nosotros vamos a planificar un escenario en este momento, o vamos a simular, mejor dicho, un escenario de qué tan afectado se podría ver Bitcoin en caso de que este mercado bajista continúe, entendiendo que la correlación más importante es con las acciones y entendiendo que cada vez que las acciones se han visto afectadas, Bitcoin también se ha visto afectado en un marco mucho mayor. Para ello, retrocedemos en el tiempo y me gustaría que vayamos allá a finales del año 2017. Tanto Bitcoin como las acciones se estaban comportando de una forma bastante similar, pero tuvimos también un periodo un poquito bajista. Recuerden que aquí estábamos viviendo la última temporada de la subida de tipo de interés que hizo los Estados Unidos. Para ese entonces, el valor del índice de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, rondaba los 2.800 puntos aproximadamente. Luego de estos eventos que se dieron, de la jornada de subida de tipos y tomando como muestra todo el 2018, en este caso el Standard & Poor's tuvo una caída hasta los 2.300 puntos, aproximadamente una caída de un 17%. ¿Qué hizo Bitcoin durante este periodo de tiempo?
Durante este periodo, Bitcoin cotizaba en $20,000, para darnos una idea. Era su máximo histórico allá a finales del 2017. Pero luego también fue acompañando esta caída durante todo el 2018, cayendo en torno a unos $3,500. Esto representa una caída aproximada del 84%. Había gente que hace muchos directos que hacíamos el año pasado y tomando analistas como Stifel y también como Grantham, que hablaban de grandes caídas en Bitcoin hasta de un 80%, había gente que no lo creía o le parecía un escenario muy alejado, pero la verdad es que Bitcoin ya nos dejó testimonio también de una caída bastante similar, y en este caso ocurrió entre el año 2017 y el año 2018. Pasó la etapa de la subida de tipos de interés y nos fuimos encontrando en un mercado que más bien iba bajando los tipos de interés. Y digamos que la próxima gran corrección que hubo en el mercado fue antes de la pandemia. Datos pre-pandemia. El Standard & Poor's 500 estaba alcanzando un máximo de 3.500 puntos, pero después declaran el tema de la pandemia y hay un miedo terrible en bolsa. Y es cuando el índice tiene una de las caídas más importantes que se recuerdan en la historia, ya que de 3.400 puntos cayó hasta los 2.250 puntos. Imagínense ustedes, fue una caída tan fuerte, equivalente al 35% de todo el valor del índice. ¿Qué ocurrió con Bitcoin en ese momento? Pues resulta que Bitcoin todavía no había recuperado su valor máximo de $20,000, apenas estaba por 10,000, pero tuvo una caída hasta los $3,000 aproximadamente, $4,000, siendo esto un retroceso de un 60% en Bitcoin. Una característica que estamos notando en estos dos grandes retrocesos de mercado es que Bitcoin se mueve más, que va mucho más rápido. Primero el índice te cae un 18, pero Bitcoin se te cae allá un 80 y pico. Luego aquí el índice cae un 35, pero Bitcoin se te cae casi el doble. Entonces, entendiendo esto, el mercado continúa su curso y es un rally completamente alcista. Después de que el índice cae a 2.200, recordemos que se bajan los tipos de interés, y esa bajada de tipos hizo que el índice no solo recuperara su máximo histórico, sino que se duplicara hasta los 4.800 puntos. En el caso de Bitcoin no fue la excepción. De estar costando unos $3,000, de estar en la lona, Bitcoin se recuperó dramáticamente, marcando dos máximos históricos en torno a $65,000 y $69,000. Una multiplicación del valor tremenda, ¿no? Hasta por 20 veces. Ahora bien, después de esa tremenda multiplicación de valor que se da después de que han reducido los tipos de interés en torno a ese año 2020, se ve el primer agotamiento en Bitcoin. Tiene una subida hasta $65,000 y tiene un enorme retroceso. Este retroceso lo lleva a caer a 28.500 durante el año 2021. Es un retroceso del 55% en el valor de la moneda. Y les voy a decir que ha sido en estos últimos años una correlación que no se ha respetado con el Standard & Poor's 500. En ese mismo periodo de tiempo, el estándar en cambio subió un 16% de valor. No se vinieron abajo las acciones, fue algo que afectó exclusivamente al mundo de las criptomonedas. Entonces hubo este descargo para luego volver a tocar ese máximo y recuperar, incluso crear un nuevo máximo histórico, hasta que nos encontramos en el escenario actual. En este escenario actual nosotros vemos que después de que el Standard & Poor's toca un máximo de 4.800 puntos, ha bajado hasta 4.015 puntos. Entonces es un retroceso muy importante en la historia de este índice. Y en el caso de Bitcoin no ha sido la excepción, de $69,000 hasta los $31,120 que tiene mientras grabo este video. Esto representa para el Standard & Poor's un retroceso del 16%, todavía alejado de este retroceso del 35% que tuvo en la prepandemia. Y en Bitcoin esto representa un retroceso del 54% y, si me apuras, un 55%, prácticamente igualando el retroceso de este año 2021. Y aquí es donde nosotros nos metemos en el escenario. Que si nosotros promediamos la velocidad de las caídas de Bitcoin, tomando como promedio de caída o tomando como datos para nuestro promedio la caída del 2018, luego la caída del 2020 y luego esta reciente caída que estamos teniendo aquí del año 2022, nos vamos a dar cuenta que Bitcoin tiende a retroceder 3,26 veces más que el Standard & Poor's 500. Entonces, esto es lo que los inversionistas, lo que los analistas llaman
afirman que Bitcoin y las criptos se mueven más rápido. ¿Por qué? Porque un retroceso en las finanzas tradicionales se replica con mucha más fuerza en Bitcoin, hasta 3,26 veces. Y el detalle está en lo siguiente, que los analistas de Wall Street piensan que el Standard & Poor's debe retroceder en torno a un 25%. Esta información no es nueva, quiero recordar el año pasado y también este año que hemos hecho directos, por ejemplo, el análisis de Stifel, en el cual decíamos que Bitcoin caerá a $10,000, ¿no? Y tomábamos algunas muestras de por qué ellos hacían este análisis. Podemos tomar también las palabras de Graham Tann, que dijo que hacía falta caer un 43% más, y mezclamos todos estos comentarios de los analistas. Y en el momento que mezclamos toda esta información, más los comentarios recientes de los principales bancos de inversión prevén una caída del 25% para el Standard & Poor's 500. Esa caída del 25% nos llevaría a un precio en torno a 3.500, 3.300 puntos en el S&P. O sea, S&P, Standard & Poor's, es lo mismo, que eso sería un nivel bastante similar al nivel prepandemia. Si nosotros partimos de la idea que Bitcoin se nos mueve un total de 3,26 veces más de lo que se mueve el Standard & Poor's 500, eso nos da como resultado que si el Standard & Poor's se va a caer un 25%, multiplicamos esto por 3,26 veces, que es la velocidad que Bitcoin toma en todas las caídas en correlación con el estándar. Eso sería un retroceso total para Bitcoin de un 81,5%. ¿A dónde nos apuntaría eso si Bitcoin cae un 81,5%? Pongamos 82 para redondear. Eso te daría un precio de unos $11,500 para Bitcoin. ¿Es la primera vez que Bitcoin retrocede un 80%? No, no es la primera vez. Pero en caso de que este escenario llegara a darse, estaríamos nosotros ante una situación muy difícil, ¿no? Porque que Bitcoin caiga hasta acá, imagínense ustedes cómo se comportarían también las altcoins. Y este escenario puede llegar a ser real, desde el punto de vista que si estos analistas de Wall Street tienen razón en que el Standard & Poor's 500 debe caer y debe retroceder toda esta cantidad, pues hombre, a lo mejor lo termina haciendo y decimos que por promedio de caída de Bitcoin histórico por correlación te puede alcanzar una métrica entre unos $10,000, $15,000 aproximadamente. Puede ocurrir, desde luego, todo lo contrario, ¿no? De que Bitcoin no te caiga más de un 60% y que se sostenga bastante bien. Aquí incluso estamos viendo un gráfico semanal y podemos ver que Bitcoin todavía se sostiene en estos mínimos del 2021. Puede ser un escenario, ¿no? Que quiera aguantar no menos de $28,500 y que a partir de ahí rebote y podremos ver otra ruptura en la correlación entre estos dos activos. Pero en caso, insisto, de que la correlación se mantenga y que Bitcoin respete su caída promedio en todos estos retrocesos, pues se puede proyectar el peor de los escenarios. Comentarme entonces, mis amigos, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Cómo ven esta información? ¿Ven posible que Bitcoin llegue a estos niveles de $10,000, $15,000 aproximadamente? Les voy a decir que mientras el mercado es bajista todo es mucho más fácil, ¿no? Para la gente es más fácil hacerle caso al mal comentario, ponerse muy negativo y todo esto. Pero claro, también es una realidad, no podemos ignorarlo, que tenemos grados de inflación súper altos, que hay una subida de tipo de interés constante, de que el consumo mundial va a bajar y al menos puede ser realista este retroceso en el Standard & Poor's 500, pero habría que ver si las criptomonedas deciden seguir manteniendo esta correlación o si puede ser un punto de inflexión y hay una ruptura entre Bitcoin y también el comportamiento de las acciones. Estaré encantado de poder leer sus puntos de vista en los comentarios y por supuesto no olvide dejar un like si esta clase de contenido le gusta mucho. Nos vemos en la próxima y un fuerte abrazo.